Bueno, chamacos, aquí pues alcanzamos a ver con la continuación sobre lo que viene siendo el funcionamiento del solenoide. Aquí ya tenemos el esquema de lo que viene siendo nuestro solenoide que estábamos viendo en el video anterior, donde aquí nosotros tenemos los dos pernos de conexión o las zapatas del cable de la batería y la zapata de lo que viene siendo el motor de arranque o el tornillo que va hacia el motor eléctrico ya en esta parte. Esta parte verde que tenemos aquí es el émbolo o pistón que va a tener la función de mover la horquilla para que el Bendix ataque la volanta y haga girar el motor a lo que viene siendo el cigüeñal por medio de la volanta. Si se dan cuenta, esta es la terminal. Yo les decía que había un número de terminal, nada más que no recordaba, y se le denomina la terminal número 50. Que esta terminal que está aquí, para nosotros viene siendo donde le va a llegar la señal del switch o llave. Recuérdense que esa llave, el recorrido va a ser batería, switch de ignición o switch de start, y de ahí se va a ir al interruptor de parking neutral, y del interruptor de parking neutral a este punto, a esta terminal 50. Bien, aquí están las bobinas, una bobina de aspiración y una bobina de retención que estábamos viendo en el video anterior cuando les desbaraté el solenoide para que ustedes lo observaran. Aquí tenemos la primera bobina que está pegada a los bornes traseros de nuestro solenoide, se le va a llamar bobina de aspiración. A la bobina que está pegada hacia el émbolo se le va a llamar bobina de retención. Cada una de ellas tiene una finalidad completamente diferente en el funcionamiento del solenoide. Generalmente cuando el solenoide falla, van a fallar estas bobinas. Generalmente la chapa esta de contacto es muy difícil, ya no es tanto probable. Esto sí, lo que vienen siendo estas dos bobinas, y lo que viene siendo es porque el cable con el que se fabrican o se diseñan pues ya no es de alta calidad como las de antes. Aquí podemos ver que la bobina de retención en este punto se encuentra conectado a la terminal número 50 con el lado positivo, y tenemos por este lado atornillado a la carcasa, podríamos decir, o soldado a tierra, ¿sí? La tenemos a tierra. Pero esta, la color más, podríamos decir como color mostaza, si te fijas, tiene positivo de ignición, pero se conecta en este punto donde van lo que son los carbones o hacia el motor de arranque. Aquí la corriente, jóvenes, va a regresar o va a retornar a su fuente por el lado negativo de los carbones, ¿sí? Ojo, si los carbones o las brochas de mi motor de arranque están muy desgastadas, este aparato también va a tener algún tipo de problema para poder regresar esta voltaje o esta corriente a tierra por la bobina de aspiración, ¿sí? Veamos cómo funciona. Aquí tenemos ya lo que viene siendo el circuito de nuestro motor de arranque. Tenemos el switch de encendido. Aquí debería de estar en este punto el interruptor de parking neutral. Tenemos nuestra batería que está conectada a tierra. Nuestro motor de arranque también debería de estar conectado a tierra. Por lo tanto, pues el circuito ahí está. ¿Puede funcionar? Sí. Aquí tenemos las dos bobinas, la de aspiración y la de retención. Tenemos el cable grueso de la batería que se conecta al borne superior y el cable que va conectado hacia lo que son las brochas de nuestro motor de arranque. Al momento de que yo voy a hacer contacto en este punto, le va a llegar la corriente a la terminal 50 que viene siendo esta. Aquí yo tengo mi bobina azul conectada al lado negativo por el lado de la carcasa, pero si te fijas, esta roja que en el diagrama anterior, que viene siendo esta, que es naranja, en este caso es roja, pero si te fijas, viene y se conecta a este punto donde viene siendo la parte interior del motor de arranque. Esta parte dorada que tenemos aquí va a ser nuestra chapa de contacto, o el que va a hacer contacto con estos dos bornes para que la corriente que viene directamente de la batería llegue a lo que es el motor eléctrico. Recuerda, son dos componentes diferentes: solenoide, motor de arranque. Solenoide, ¿qué es lo que hace? Impulsar a lo que viene siendo el Bendix hacia adelante para que ataque a la volanta. El motor va a tener la función de girar
para hacer girar el cigüeñal. Son dos cosas diferentes, recuerda. Fallas, dos cosas totalmente diferentes, lo que vienen siendo el solenoide y el motor eléctrico o motor de arranque. Vamos a darle contacto a lo que viene siendo nuestro switch de ignición. Dice, al dar arranque con la chapa, que vendría siendo el switch, pasa una corriente a través de las dos bobinas. Aquí tenemos la corriente, viene directamente del positivo de la batería, llega directamente a las dos bobinas. ¿Sí? La de retención cierra el circuito a masa en la carcasa del solenoide. Esta es nuestra bobina de retención. Está llegando a tierra por la carcasa del solenoide. ¿Sí? Y la de aspiración a través de las bobinas del motor de arranque y el carbón negativo por este lado, jóvenes. Fíjense, bobina roja viene y la corriente llega y se aterriza en el motor eléctrico. Bien, al realizar el puente con la placa de contacto, si te fijas, aquí no había contacto, aquí no había. Al momento de hacer contacto, la bobina de aspiración se anula porque queda con tensión positiva por ambos extremos. Queda con tensión positiva por ambos extremos. Veamos. Empezamos desde acá. Otra vez. Al realizar el puente, se conectan las dos. Aquí ya están conectadas las dos. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Si te observa lo que viene siendo el movimiento de nuestro Bendix. Aquí le cerramos el switch, nada más se energizan las dos bobinas, no está pasando nada con el solenoide, pero al momento de que ya este componente fue atraído por el campo magnético que se está realizando aquí, si te fijas, esto ya se impulsó hacia adelante para atacar a la volanta. ¿Sí? Para atacar a la volanta. Pero una de mis dos chapas queda totalmente anulada de lo que vienen siendo mis dos bobinas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el contacto en este punto que está pasando la corriente directa de aquí hacia el motor. Pero al mismo tiempo, por el lado de la bobina verde, tenemos la tensión que nos está ayudando, que sería tensión magnética, jóvenes, a impulsar esto, al Bendix hacia adelante. Entonces, al momento de que yo cierro el switch, porque ya el motor ya prendió, ¿sí? Queda energizado. Pero regresa a su posición original. Al interrumpir el circuito por la chapa de contacto que viene siendo la llave, hay un cierto tiempo en que la placa permanece unida o polarizada positivamente a la bobina de aspiración, que viene siendo esta. ¿Sí? Con lo que la corriente se devuelve a través de ella, cerrando un circuito a masa a través de la bobina de retención. Se va a cerrar ahora por este lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El motor de arranque se desactiva. El campo magnético inverso que genera la bobina de aspiración anula el anterior, con lo que el émbolo se devuelve rápidamente a su posición inicial, retirando el piñón del volante del motor. Ojo, jóvenes, cuando esto pasa, que se regresa lo que viene siendo el Bendix a su posición original, lo va a hacer por el resorte que tiene aquí, o que vendría siendo esta especie de muelle. Lo va a regresar otra vez a su posición original para que se encuentre preparado para, podríamos decir, que dé arranque otra vez. ¿Sí? ¿Puede perder tensión el resorte? Sí, puede perder tensión y estarse moviendo lo que viene siendo el Bendix. Otra de las cosas que debemos de observar aquí es de que si estos dos pierden resistencia o ganan resistencia, pues obviamente lo que viene siendo el campo electromagnético que se está generando no va a ser el adecuado. Por lo tanto, la atracción del émbolo para que haga contacto en este punto no se va a dar. ¿Por qué? Porque el campo magnético es débil. ¿Cómo sería una de las pruebas? Aquí sí tendrían que quitar ustedes ya el motor de arranque. ¿Para qué?
para que hagan la misma conexión a esta por fuera y que le ayuden un poquito a este aparato a salir. Si el Bendix sale y ataca, funciona perfectamente el motor de arranque, pero si ustedes le ayudaron al Bendix a salir, significa que esto no sirve. Lo que viene siendo el solenoide, cualquiera de mis dos bobinas, va a tener ese problema. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, jóvenes, es cambiar nuestro solenoide, o solenoide cambiarlo, por el detalle de que ganó resistencia. Como les dije ahorita, esto puede tener problemas, posiblemente puede tener algún tipo de problemas en lo que viene siendo el desgaste o lo que vienen siendo las flameadas que puede tener cada uno de ellos, y ya no va a poder pasar la corriente, como te estaba diciendo en el video anterior, que va a existir alguna especie de resistencia por donde no va a pasar esto. Por lo tanto, pues puede salir el Bendix, puede atacar a la volanta, pero aún más, sin embargo, la corriente de aquí no puede pasar para este lado porque estos tres componentes se encuentran dañados, desgastados o quemados. Entonces, en el video que viene, jóvenes, vamos a ver lo que viene siendo el funcionamiento eléctrico de este aparato. Ya vimos cómo funcionan estos. Sabemos cuáles son los problemas que puede tener. ¿Podemos medirle resistencia? Sí, sí podemos medirle resistencia. ¿Podemos medirle continuidad a esto? Sí, ya lo vieron en el video anterior, pero en el último video del motor de arranque vamos a despiezarlo completamente para poderle hacer todo lo que vienen siendo las pruebas y servicio a lo que es el motor de arranque. ¿Sí? Entonces, nos vemos en el próximo video, jóvenes, para poder observar lo que viene siendo el funcionamiento de esto, de lo que es nuestra armadura, ¿sí? Esta parte que tenemos acá, jóvenes, se llaman campos. O que vendría siendo este naranja que está aquí. Este es nuestro campo y este dorado que está acá es nuestra armadura. Bien, jóvenes, nos vemos en el video que viene.